Un saludo cordial para todas las personas que observan este video. Mi nombre es Juliana Isabel Lescano Escudero y soy estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este video abordaré un tema tan complejo como su nombre. Disertaré entonces sobre el concepto de pensamiento científico y sobre cuál y de qué manera existen herramientas que favorecen su construcción y su cualificación constante. Acorde a lo anterior, es pertinente plantear una pregunta problematizadora que no solo sea un mecanismo que contextualice a las personas que participan como visitantes del video, sino que permita ser el hilo conductor de las ideas y de los argumentos que posteriormente voy a proponer sobre el tema. La pregunta que ha sido seleccionada es la siguiente: ¿de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorecen la construcción del conocimiento científico? En primer lugar, es importante anotar que cuando se habla de información se hace referencia a los procesos de comunicación social entre las personas y entre estas, y diferentes situaciones a las que se pueden ver enfrentados. En última instancia, la información es un resultado de la injerencia del lenguaje entre los mencionados procesos de comunicación, como lo afirma Iván Río Hernández en su artículo El lenguaje, herramienta de construcción del pensamiento. Dado lo anterior, es importante hacer énfasis en el concepto del lenguaje y en la relación que tiene con la construcción del pensamiento científico. Según la teoría de Vygotsky, desde el punto de vista de la comunicación, el significado de cada palabra es una generalización o un concepto. Si las generalizaciones y conceptos son innegables actos del pensamiento, podemos considerar el significado como un fenómeno inherente al pensamiento. Vygotsky señala en su teoría que las palabras dan forma a ese sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual, lejos de ser estático y universal, es dinámico, cambiante y flexible. En el lenguaje se permite la codificación y decodificación de significados, por lo tanto, puede considerarse como una herramienta de construcción del pensamiento. Los postulados de Vygotsky son importantes por la importancia que le brinda a las estructuras mentales como parte de la adjudicación de significados a las palabras. Según lo anterior, el lenguaje es una herramienta fundamental en el aprendizaje de los seres humanos, así como para su socialización, la culturización y relación con el entorno que emprenden desde su niñez. Desde mi punto de vista y de acuerdo con el pensamiento de Vygotsky, cuando una persona tiene la capacidad de relacionarse con su entorno, entendiéndose este como relaciones familiares, relaciones con el medio ambiente, relación con los compañeros de clase y en general con las personas que lo rodean, así como interpretar y analizar este intercambio de ideas y acciones. Dicha persona está creando su propio conocimiento de forma empírica y de igual forma está cualificando sus estructuras mentales y psicológicas, lo cual influye de manera positiva en el pensamiento científico que pueda estar desarrollando. Es importante resaltar cómo el lenguaje a través de la palabra y sus significados puede favorecer también el fortalecimiento de los procesos cognitivos en general. El lenguaje trae consigo un conjunto cuasi infinito de palabras y cada una de estas a su vez puede presentar diversos significados según múltiples factores. Según Ríos en su artículo, cada palabra puede tener un posible significado para nosotros. La interpretación que le damos a un significado en un momento dado puede que afecte la verdadera intención comunicativa de la estructura gramatical que es puesta ante nuestra consideración. El mencionado autor expone las dimensiones del significado utilizados por Berlot, las cuales nos ayudan a entender los elementos intrínsecamente relacionados con los estudios del lenguaje como herramienta de construcción del pensamiento. De acuerdo con Berlot, no se debe olvidar que los significados se encuentran en la gente, ya que cada individuo tiene sus propias concepciones de la definición que se le puede otorgar a un término en un momento dado. No obstante, está indicando que podemos separar ciertas dimensiones del significado. Entre las dimensiones expuestas por Belot se encuentra significado denotativo. Actualmente existe en la gente, pero nosotros podemos abstraerla y generalizar sobre ella
para todos los usuarios de un determinado lenguaje. Berlot utiliza como ejemplo el uso de la palabra pelota, la cual denota o se refiere al objeto pelota. Las relaciones entre dichos vocablos y los correspondientes objetos adquieren sentido. El segundo es significado estructural. Está basado en una relación entre unos signos y otros. El dominio del significado estructural es la realidad formal, no la realidad física. Entre los significados estructurales, Berlioz menciona: A. La cantidad, singular o plural. B. Persona, primera, segunda o tercera. En la expresión muchos taranos tienen un ave, el significado formal para la S en la palabra tarano es más de uno. El significado formal para la palabra tienen es, asimismo, más de uno. El tercero y último es el significado contextual. Otorga significado a una palabra particular. Es un medio que ayuda a definir palabras nuevas al receptor, pero que la fuente siente que debe usar en la comunicación de un determinado tema. Un ejemplo que podríamos utilizar para apoyar lo que es un significado contextual sería el término elocuente, el cual puede representar para algunos versado como para otros hablador, las experiencias sociolingüísticas. Teniendo en cuenta las consideraciones de Berlot, el proceso comunicativo y el lenguaje como tal trae consigo un proceso de extracción mental que exige desarrollar competencias cognitivas y ciudadanas como la atención, interpretación, razonamiento deductivo, receptibilidad, abstracción, análisis y respeto por el otro, con el objeto de que la comunicación sea efectiva entre dos o más partes. En mi opinión, el fortalecimiento de los esquemas mentales del ser humano, así como su activa participación en la sociedad a través de procesos de comunicación adecuados, permiten dar vía libre no solo al desarrollo del pensamiento científico como tal, sino al desarrollo integral de personas mediante la adquisición y mejoramiento de diferentes competencias. Teniendo en cuenta la pregunta que nos convoca y los análisis anteriores, la información, vista desde el punto de vista de la comunicación en lenguaje, es un instrumento facilitador de los procesos cognitivos, lo cual desemboca en el desarrollo del pensamiento científico y por ende en la construcción del conocimiento. Ahora, es importante señalar que en la actualidad estamos invadidos por la información. Los avances tecnológicos como el Internet y los teléfonos inteligentes hacen que la información viaje miles de kilómetros a velocidades no imaginables por el hombre y que tengamos acceso a esta de forma casi instantánea. Sin embargo, las fuentes de información son innumerables en nuestros tiempos, lo cual puede ser no tan ventajoso si no se sabe administrar de forma adecuada, dado que en muchas ocasiones requerimos información muy precisa debido a que necesitamos aprender un concepto o desarrollar una investigación, y en ese caso un volumen no manejable de información puede ser perjudicial. Por tales motivos, es muy importante tener herramientas que nos permitan gestionar la información que requerimos, consultar en diferentes medios. Cuando hablo de gestionar, me refiero a que se hace necesario saber qué información requerimos buscar y cómo se relacionan las palabras o conceptos que desconocemos dentro del tema que estamos abordando. Una herramienta que permite, entre otras varias ventajas, representar una temática de forma global, analizando su estructura según sus componentes principales y secundarios, son los mapas mentales. Desarrollados por Tony Buzan en 1974 en su libro Use Your Head. Un mapa mental es un diagrama usado para representar ideas, dibujos u otros conceptos ligados. Son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas, que consisten literalmente en categorizar sus reflexiones sobre un tema. Los mapas mentales tienen muchas aplicaciones en los ámbitos personal, familiar, educacional y empresarial, incluyendo la toma de notas, el brainstorming, la realización de resúmenes, como herramientas memotécnicas o como medio para explicar ideas complejas. Los mapas mentales ayudan a la expansión de la memoria,
a la retención natural y práctica de mucha información comprimida en unas cuantas palabras, dibujos, señales, letras, colores, etc. Estos mapas explican en poco tiempo visual lo que hojas llenas de información escrita pudieran lograr. Se usan en presentaciones laborales, trabajos educativos y tareas escolares. Facilitan el estudio de temas complejos y difíciles de digerir. La recopilación sencilla y flexible de datos clave facilita los procesos de aprendizaje, pensamiento, ordenación, creación y rememorización. También permiten estructurar los hechos y los pensamientos de forma clara y fácil para las personas que los crean, así como enseñan conceptos de manera atrayente y espontánea. Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores o imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos, como lo vemos en el dibujo. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente natural, del mismo modo que lo hace el cerebro humano. Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginémonos el plano de una ciudad. El centro de la urbe representa la idea principal. Las principales avenidas que llevan al centro representan los pensamientos claves del proceso mental. Las calles menores representan los pensamientos secundarios, etc. Las imágenes o formas especiales pueden representar monumentos o ideas especialmente importantes. El mapa mental es un espejo externo en el que se reflejan sus pensamientos con ayuda de un proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona la clave universal para desbloquear el potencial dinámico del cerebro. Las 5 características fundamentales de los mapas mentales son: la idea. El asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen central. Los temas principales irradian de la imagen central como bifurcaciones. Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada e impresa en una línea asociada. Los temas de menor importancia se representan como ramas de la bifurcación oportuna, y las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. Como se observa, los mapas mentales constituyen una poderosa arma que nos facilita el proceso de aprendizaje de una forma organizada y sistematizada, y a su vez facilita la construcción del pensamiento científico mediante el razonamiento de forma deductiva. Así pues, para cerrar la disertación que he propuesto, se concluye que el proceso de construcción del pensamiento científico debe fundamentarse en procesos comunicativos claros y cualificados a través de competencias cognitivas y ciudadanas. Estos procesos de comunicación, vistos desde el punto de vista del intercambio de información, requieren herramientas que permitan elaborar y sintetizar en modelos que nos permitan gestionar grandes cantidades de información de forma eficiente. Agradezco su atención durante este proceso de disertación. Hasta una próxima oportunidad.